En el programa del día de hoy vamos a estar dándole respuesta a qué cosa es la misericordia y qué cosa es la gracia. ¿Cuál es la relación que existe entre la misericordia y la gracia? ¿Y por qué la misericordia no es gracia y la gracia no es misericordia? Pero ambos conceptos o ambas doctrinas están estrechamente relacionadas y nosotros vivimos por gracia en misericordia de Dios todos los días de nuestras vidas. Pero muchas veces estas doctrinas se usan indistintamente y aunque muchas veces no está mal, queremos aclarar que la misericordia no es la gracia y que la gracia no es la misericordia. Son cosas que nosotros los cristianos debemos tener claras y debemos saber a la hora de conversar, a la hora de enseñarlo, a la hora de predicarlo y para aplicarnos a nuestras propias vidas. De manera sencilla, ¿qué cosa es la misericordia? La misericordia simplemente es cuando Dios no nos da aquello que nosotros merecemos. ¿Qué merece el ser humano? El ser humano que es pecador, que no llega, no alcanza, se queda corto de la gloria de Dios, que ha fallado todas las leyes de Dios, que no tiene justicia propia, que no tiene méritos, que se queda corto delante de un Dios santo, delante de un Dios justo. Bueno, el ser humano merece castigo de parte de Dios, merece condenación, merece infierno eterno, merece ser castigado por sus pecados. Todos nosotros, todos los descendientes de Adán, el ser humano ha acarreado para sí condenación. Adán pecó y acarrió condenación para toda su posteridad, para toda la humanidad. Pero Dios, en su misericordia, no nos da aquello que merecemos. Dios, en su misericordia, por su amor y en su paciencia, no nos da automáticamente el castigo que nosotros merecemos. Eso es misericordia. No darnos lo que merecemos instantáneamente. Misericordia de Dios. ¿Cómo es diferente de la gracia? Bueno, la gracia es que Dios nos da aquello que nosotros no merecemos. La misericordia retiene o no nos da lo que merecemos, que es castigo. La gracia nos da o nos regala aquello que nosotros no merecemos. Primeramente a Cristo Jesús, nos da a Cristo, nos da perdón de pecados, nos da adopción, nos da propiciación, como vimos el programa pasado, nos da expiación, nos da que seamos sus hijos, nos regala que podamos sentarnos a la mesa, nos regala salvación, nos regala perdón de pecados, amor. Dios nos regala todo en Cristo Jesús y en Cristo Jesús nosotros estamos completos. La gracia, por definición, como hemos dicho en otros programas, es el favor inmerecido y no provocado de parte de Dios. No merecido, ¿por qué? Porque el ser humano no merece la gracia de Dios, porque es pecador y Dios es santo, Dios es justo. ¿Y por qué no provocado? Porque no hay nada en el ser humano que pueda mover o provocar a Dios para que Dios nos dé gracia. Simplemente Dios, por el puro afecto de su voluntad, por su libre voluntad, nos regala a Cristo, un favor que no merecemos y que nosotros no provocamos. Eso sale de Dios, no de nosotros. Eso sale de Dios, del Dios Trino, que nos ama porque Él quiere hacerlo, no porque haya nada en nosotros que lo provoque a hacerlo. Dios es amor y lo ha compartido con nosotros. Dios en amor nos ha salvado por misericordia y por gracia al no darnos lo que nosotros merecemos y al darnos aquello que no merecemos. Pero la gracia y la misericordia siempre vienen juntas, porque la gracia se da en misericordia y a través de la misericordia se nos concede entonces la gracia, porque la misericordia no nos da aquello que merecemos y la gracia nos regala todo aquello que no merecemos. Cuando nos paramos delante de Dios en Cristo Jesús, con misericordia, Él no nos castiga a nosotros, pero en gracia nos regala todas las bendiciones en Cristo Jesús, bendiciones espirituales. Nosotros recibimos el reino porque Cristo nos ha regalado su reino. Somos parte de Él. Estamos ahora sentados a la mesa de Dios. En Cristo Jesús tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver un momentico
en las Escrituras para ver cómo Jesús mismo nos habla de ello. Y hay un ejemplo muy interesante que está en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 18. Vamos a comenzar a leer en el 9, allí en lo que se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Jesús dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano estaba pidiendo por aquello que explicamos en el programa anterior, propiciación. El publicano estaba diciéndole a Dios: sé propicio a mí. El publicano estaba diciendo: necesito alguien en mi lugar, porque yo soy un pecador. Necesito alguien que propicie por mi pecaminosidad, alguien que propicie por mis pecados, alguien que pueda venir delante de Dios y tomar mi lugar y ser castigado por mí y tomar toda la ira de Dios en mi lugar, porque yo no puedo hacerlo. El publicano era alguien que estaba reconociendo su maldad delante de Dios y al mismo tiempo no solo reconocía su maldad, sino que confiaba en Dios, que Dios podría librarlo, porque decía: sé propicio a mí, pecador. Reconocía su maldad y reconocía a Dios que lo podría librar de su maldad. Os digo, sigue diciendo nuestro Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el que se enaltece? El que cree que merece, aquel que cree que tiene méritos, aquel que dice tener justicia propia. ¿Y cuál es el que se humilla? Aquel que reconoce sus faltas, que reconoce sus pecados, que reconoce que se queda corto, que reconoce que es un pecador, que reconoce que necesita la gracia, la misericordia y el favor de Dios para poder acercarse a Dios, para poder estar sentado con Él en su reino. Aquel que reconoce y sabe que en él mismo no se puede salvar. Aquel que reconoce y sabe que sus pecados lo llevarían al infierno. Pero aquel también que reconoce que en Cristo Jesús hay perdón, que en Cristo Jesús hay satisfacción, que en Cristo Jesús hay todo lo que nosotros necesitamos, que hay propiciación, que Cristo Jesús apacigua la ira de Dios en nuestro lugar, que en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos en Él y solo en Él. El fariseo se jactaba de sí mismo: hago esto, hago aquello. Yo no soy como los demás, no soy como aquellos pecadores. Mira a este publicano, yo no soy como él. En esencia estaba diciendo: yo soy mejor que él, y como yo soy mejor que él, tú, Dios, me debes hacer, porque yo hago todo lo que la ley pide. Fariseo al fin. Nadie hace lo que la ley pide. Solamente uno lo hizo, Cristo Jesús. Solamente uno cumplió la ley de Dios completamente, cabalmente, perfectamente. Cristo Jesús. Todos los demás seres humanos fallamos delante de Dios. Solo uno, nuestro sustituto, nuestro mediador, pudo cumplir la ley de Dios en nuestro lugar. Cristo dice que este hombre descendió a su casa justificado. Este hombre, a reconocer su maldad, a reconocer su pecado, a reconocer que él es el pecador y a reconocer que Dios puede propiciar por sus pecados, Dios por fe le ha declarado justo. Dios no le cuenta sus pecados. Dios le ha declarado justo
Y en esta declaración de justicia, el pecador ahora camina delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, quien ha cubierto todos nuestros pecados, quien ha hecho satisfacción en nuestro lugar, quien ha apaciguado la ira de Dios por nosotros. Y en Cristo ahora este pecador es justificado. De esa misma manera, las Escrituras dicen que nosotros vivimos por fe. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y también que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, nos diría el apóstol Pablo. Vivimos en las misericordias de Dios diariamente y vivimos también por gracia, porque Dios diariamente nos regala sus misericordias, no nos da lo que nosotros merecemos. Todos los días nos regala a Cristo. En Cristo Jesús somos hallados salvos. Y esto lo vemos de una manera práctica diariamente, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Una vez que creemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Dios nos concede en Cristo vida eterna una vez y para siempre. La vida eterna la recibimos en Cristo Jesús cuando creemos en Él y la vida eterna no se pierde. Pero todos los días recibimos misericordia y gracia de parte de Dios. A modo de resumen, la misericordia no es la gracia no es la misericordia, pero ambas son aplicadas a nuestras vidas juntas. La misericordia, Dios no nos da aquello que merecemos. En la gracia, Dios nos regala aquello que no merecemos. Gracia es lo que necesitamos de parte de Dios. Misericordia también es lo que necesitamos de parte de Dios. Que el juez de los cielos no nos juzgue en nuestra carne, sino que juzgue a Jesucristo por nosotros. Y que el juez de los cielos no nos regale conforme a nuestras maldades, sino que nos regale ese favor eterno en Cristo Jesús y por sus méritos, y no por nosotros mismos. Que en Cristo Jesús nosotros somos hallados salvos. Que en Cristo Jesús nosotros somos hallados no culpables. Gracia de Dios, misericordia de Dios. El ser humano necesita la misericordia de Dios y también necesita la gracia de Dios, y ambas en Cristo Jesús, porque Dios no nos da aquello que merecemos por Cristo y nos da aquello que no merecemos también por Cristo, y aquello que no merecemos es Cristo mismo. Él es nuestro banquete, Él es nuestro galardón, Él es nuestro regalo. Cristo Jesús, el supremo, el glorioso, que Dios nos ha regalado por la fe, y a quien recibimos, en quien confiamos, en quien creemos, en quien descansamos. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra salvación. Gracia y paz. Este ha sido su programa Recuperando la Gracia y su anfitrión Ruslan García.